Hey, ¿qué tal a todos? ¿Cómo están? Como siempre, yo soy Forfan y sean bienvenidos una vez más a Vale la Pena. Ya saben, el show donde les doy mi humilde opinión a modo de reseña de los últimos juegos que van saliendo. Y el día de hoy le toca a Subnautica Below Zero o Subnautica Bajo Cero. Veamos si en verdad vale la pena. Pero antes de iniciar, recuerda darle un like a este video, comentar si es que te gusta esta clase de videos y de igual manera suscribirte por este canal y activar la campanita para no perderte nada de lo que subamos. Y ahora sin más, damos a start. Ok, les voy a ser sincero, nunca pude jugar el verdadero Subnautica, el primero, el origen de toda esta grandiosidad. Pero siempre estuve bastante interesado y fue una sorpresa para mí cuando Unknown Worlds nos dio esta clave de acceso anticipado para Subnautica Below Zero. Así que obviamente no me pude quejar, no me pude negar y dije, vamos, démela, quiero jugar. Y ha sido una de las sorpresas más gratas de este año. La verdad es que Subnautica Below Zero es un juego de supervivencia y de exploración bastante genial que está envuelto en una trama bastante misteriosa. De por sí, el océano es uno de los confines más misteriosos de nuestro planeta. Y visitar un planeta que está prácticamente conformado en un 90% de agua es excelentemente genial, junto con todos los peligros, misterios y desesperaciones que te puedas encontrar. En este juego, pues no les voy a spoilear mucho, pero la historia principal va de encontrar a la hermana de la protagonista, que en este caso parece ser que falleció debido a un accidente adentro de este planeta acuático. Sin embargo, vamos a ir descubriendo la verdad de qué es lo que pasó. Entonces, pues decidimos entrar a este planeta en contra de lo que nos dice la corporación para la que trabajamos y pues digamos que naufragamos aquí. Al iniciar vamos a tener la presentación del mapa de un mundo completamente gélido, genial, enorme, lleno de criaturas, flora, fauna completamente extraños. Es un planeta alienígena y yo creo que tiene uno de los mejores looks que he visto en los videojuegos últimamente, sin contar que el agua se ve genial. Ya sé, es un juego en donde prácticamente estás rodeado de agua, pero no sé si lo sabrán, pero una de las cosas que más me llama la atención de un videojuego son estos efectos, el cómo se ve el agua, y este juego, créanme que en verdad da justo en el clavo. Pero bueno, ¿qué hacemos aquí en Subnautica? Esta es una historia, es un juego de sobrevivencia y de exploración. Tendremos que ir recolectando recursos para poder sobrevivir. Tenemos nuestro medidor de temperatura, ya que el planeta es bastante gélido. Tenemos nuestro medidor de oxígeno, ya que al principio solamente podremos aguantar la respiración cierto tiempo bajo el agua. Y eso nos impedirá ir a zonas muy profundas o agarrar tal vez minerales de mayor valor, etc. Pero todo esto se va expandiendo conforme avanzas. Al ir recolectando diferentes tipos de materiales vamos a poder construir vehículos, bases, etc. Y el juego se va desarrollando de una manera bastante paulatina, a un ritmo muy constante, en el cual mientras más cosas hagamos, más cosas desarrollemos, más lejos podemos ir, a más lugares podremos explorar y podremos observar muchísima más diversidad en biomas, flora, fauna. Créanme que las criaturas son geniales, el mundo se siente vivo, se siente como si fuera un planeta que pudieras encontrar en verdad. Yo creo que una de las cosas tan chidas del juego es el cómo se ve. Esos tonos tan color neón cuando es de noche le dan un toque genial al juego y el contraste que hacen con la oscuridad del océano es simplemente asombrosa. Una de las cosas que tal vez no le gusta a todo el mundo es que el juego puede ser un poco lento y no te agarra de la mano, no te dice qué es lo que tienes que hacer o cómo hacerlo, sino que simplemente te tiran y dice sobrevive, trata de explorar y encuentra qué le pasó a tu hermana. Y para algunas personas eso puede ser algo desalentador, pero para otras supone un reto. Y el hecho de ir encontrando poco a poco los data logs que te dan las historias o te dan más detalles acerca del planeta, las investigaciones que se hacían y todo lo que acontecía en él, vaya, es bastante recompensante y te hace engancharte muchísimo más con la historia a que si te estuvieran llevando de la mano diciéndote no, pues sabes que tienes que construir un cuchillito para poder hacer tal y tal cosa. La verdad se siente mucho más la recompensa cuando descubres qué hacer y cómo hacerlo. Sin embargo, les digo, el juego no tiene una narrativa del todo lineal. Puedes salir y explorar por todos lados, estar analizando todo lo que te encuentres para conseguir planos. Vas a tener, bueno, en algún momento vas a crear un escáner que va a dejarte, pues digamos que escanear, vaya, los diferentes artilugios y aparatos que encuentres de las civilizaciones perdidas del lugar y vas a poder ir construyendo cada vez más cosas. Es un juego de una progresión bastante constante. Y aunque suene muy calmo y suene como más o menos del estilo de The Outer Wilds, el juego esconde un apartado bastante
bastante tenebroso. Y es que el océano es, aparte de hermoso, algo bastante de miedo. Mientras más profundo estás, más depredadores enormes te encuentras. Hay cada vez más cosas al acecho. Escuchas sonidos y rugidos en la pantalla. Es algo increíble. Y déjenme decirles que más adelante voy a hacer una reseña completa del juego. Bueno, no una reseña, vamos a hacer un análisis acerca de el apartado de exploración. No quiero que este juego se quede con una sola reseña. Siento que esto no le hace pues justicia a todo lo que nos ofrece. Y una de las cosas que más me sorprendieron y más feliz me dejan es que al parecer la primera versión de Subnautica tenía un chorro de problemas de clipping y de popping de texturas y demás, y este juego al parecer supera todo eso, lo deja en el pasado y nos da una experiencia bastante limpia y con mínimos bajones de framerate. Entonces yo creo que todo el mundo la va a disfrutar. Si tú eres fanático de los juegos de supervivencia, de los juegos de construcción estilo Minecraft, Outer Wilds, No Man's Sky, créanme que Subnautica Bajo Cero es el juego para ti y vale por completo la pena. Si no, yo que tú pasaría. Este juego puede ser bastante lento, puede ser carente de acción si es que estás acostumbrado a un gameplay muchísimo más rápido. Pero si lo tuyo es el manejo de recursos, construcción y exploración, esta es tu compra definitiva del año. Y pues eso es todo lo que tengo que decirles. Espero que este video les haya gustado. Coméntenme por ahí si lo quisieran comprar, si lo quieren jugar o qué onda. Está bastante barato y lo pueden encontrar en Steam, en PlayStation, en Xbox y creo que igual en Nintendo Switch. No estoy muy seguro de ello, pero lo pueden encontrar en todas las demás plataformas a un precio bastante accesible. Y ya, eso es todo. Muchas gracias por haberme escuchado. Como siempre, yo soy Farfán y nos estamos viendo hasta la próxima. Ser cool es de gamers.